Vamos a seguir en la segunda parte de lo que es Hechos 17, y es precisamente conociendo cómo es que vamos a estar trabajando con este texto para caminar al versículo 18. Hechos 17, vamos a estar en el 16:34. Hoy estamos en la segunda parte, en la segunda etapa de cómo evangelizar a un idólatra. Hechos 17, versículo 16 al 34. Hoy vamos a observar muy detenida y claramente precisamente estos versos en cómo evangelizar a un idólatra, la segunda parte. O sea que vamos a observar muy de cerca lo que viene siendo el evangelio de Dios, como lo menciona en Romanos. Separe ahí en su Biblia Hechos 17, 16. Vamos a estar recordando precisamente cuál es el propósito del libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, observemos precisamente cuál es el motivo, el propósito, cuál es el contexto de lo que estamos leyendo. Ya vamos, póngase a pensar, ya vamos en el capítulo 17. Vamos en el capítulo 17, pero tenemos que regresar, entender, observar, mirar cuál es el propósito del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto precisamente que aquí en el capítulo 1, cheques el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer versículo nos habla precisamente de los dos tratados que están precisamente circulando, que se están formando, que se están dando. Hemos estado hablando que aquí aproximadamente ya van 30 años de lo que fue la muerte de Cristo y la cruz del Calvario. Y nos habla el mismo escritor de Lucas, en el libro de los Hechos. Si el mismo escritor de Lucas, en el libro de Lucas, era Lucas, ¿quién es el escritor del libro de los Hechos? Lucas. Entonces, nos dice, ponga atención, dice, en el primer tratado, quiere decir que este es el ¿qué? El segundo tratado. En el primer tratado, o sea, no es todas las... No voy a decir hoy, no traigo ganas de decir, malas palabras hoy. Amén, gloria a Dios. Pero todas las torpezas que usted ha escuchado, precisamente usted siempre, cuando oiga a alguien predicar del libro de los Hechos, usted vaya al primer capítulo. A ver, el propósito del libro de los Hechos es para poner las cosas en orden. Entonces, en el primer tratado, Teófilo, ¿iban dirigido a quién? A Teófilo, ¿sí? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, chécate, hacer y enseñar, hacer y a mostrar. Usted no puede precisamente hablar o hacer sin que las cosas se miren. Lo que hablamos va tomado de la mano en nuestros actos, ¿sí? Por eso usted se ve bien ridículo cuando usted dice que es cristiano, pero usted no sabe nada. Se ve horriblemente ridículo, porque usted dice ser lo que no enseña. Cállese el hocico mejor. ¿Están aquí? Y voy iniciando de abajo para arriba. O sea que ya sabrá que cuando estemos en el clímax, ¿cómo se va a poner la cosa? Por eso les dije, hay que estar viendo precisamente ¿qué? La tonalidad del texto. Cada texto tiene una tonalidad. Chécate lo que estamos, porque estamos en el capítulo 17, versículo 16, estamos por terminar hasta el 34, pero para eso tenemos que observar de qué se está tratando todo esto y volver nuevamente. Esto nos permite estar atados al texto, atados a la escritura y no darle rienda suelta a nuestros sentimientos, que eso es lo que les gusta. ¿Están aquí? Entonces esto nos hace ¿qué? Mantenernos atados a la realidad de las cosas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba
Después de haber, ¿qué? Dado, ¿qué? ¿Opciones? Los cristianos de hoy, ¿cómo viven? ¿Por opciones o por mandatos? Vuelvo a repetir. Los cristianos de hoy en día, ¿viven por opciones o por mandatos? ¿Ah? Opción. ¿Por qué por opción? Porque tienen por opción todo. Sí, me preparo para el trabajo desde un día antes, preparo el lonche, preparo la suerte. Ay, es que usted sabe el trabajo. Preparo el topper, preparo el lonche, porque ya tiene la hora no solamente de trabajar, sino de comer. O sea, se prepara anticipado, se prepara con tiempo. Ay, ya vayan a dormir a los niños. Vayan a dormir, denle un zape a ese que está dormido. Denle un zape, pero déselo fuerte. ¿Sí? Déselo fuerte. Un zape, porque allá haciendo maldades no se duerme. Aquí en la iglesia no es para dormir, papá. Aquí en la iglesia no es para dormir. ¿Se da cuenta? Si anduviera ya jugando, le aseguro que hasta la mamá grita y grita. Pero como en la iglesia, me vale lo que hagan. ¿Se da cuenta? Porque no estamos claros en lo que somos. Nuestra boca es nublada a través de nuestros hechos, a través de lo que enseñamos. ¿Sí se da cuenta de los cristianos de hoy en día o no? ¿Cómo son? A ver, ¿usted conoce cristianos cómo? ¿Cómo son los cristianos de hoy en día? Dígame un ejemplo de un cristiano que tenga cerca de su vivienda, de su vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa vieja que se dice ser cristiana? Bien chismosa. Chismosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Malcriada. Malcriada. ¿Cómo es? Vulgar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que si dicen ser cristianas en el trabajo, ¿cómo son? Chismosos. Chismosas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Bailarinas. ¿Cómo son? Desobedientes. ¿Cómo son? Tomadores. Oye, pero viejas que se la dan de santas, hombre. ¿Cómo son? Son una basura, menos cristianos. ¿Están aquí? Y de cristiano. Pero usted, ¿a qué no se atreve a decirle nada? ¿Por qué? Porque son iguales. No, yo sí le digo. ¿Se da cuenta? Yo sí le digo a mis hermanas. No, es que tiene que ser. Es que dense cuenta. Entonces, hermanos, el capítulo 17, por eso les dije, la tonalidad que vamos a ir en el capítulo 17 va a ir, ¿qué podemos decir? De una forma paulatina, sí, pero de una forma de abajo hacia arriba. O sea, la cosa se va a poner seria, y para eso tenemos que entender qué era lo que Lucas, el escritor, Lucas el doctor, está tratando de hacer dentro de este, ¿qué dijimos? ¿No era carta? ¿Era un qué? Un tratado. Dentro de este tratado, hacer para Teófilo. Dentro del primer tratado, Teófilo, te hablé de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Bueno, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué? Mandatos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Habían escogido. ¿Quién es el que escoge? ¿Usted se puede decidir por Dios o es Dios el que se decidió por usted? Dios. ¿Están entendiendo eso o no? ¿Quién se decidió por Dios? Hermanos, de ustedes, ¿quién se decidió por Dios? Nadie. Porque es Dios el que es Dios el que escoge. Es Dios el que escoge. Es por eso que ahí se afirma la Biblia en una santa doctrina que dentro de nosotros o nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada bueno si Dios no lo permite. ¿Están aquí? Entonces, dentro de este capítulo 17 estamos viendo precisamente el contexto de lo que Lucas está dejando bien claro, bien puesto lo que Jesús era. Ahora, vamos en cuanto a lo que está mostrando Lucas, dejándole en orden. Vamos al capítulo 10. Y ahí en el capítulo 10, solamente les voy a mostrar, en el capítulo de los Hechos, claro que estamos en Hechos 10, ¿verdad? El primer versículo, ustedes lo van a recordar. ¿Por qué les tengo que dar esta vuelta? Porque tenemos que dejar bien sentado el 17, terminarlo, y luego entrar al 18 y saber claramente que Dios nos está hablando. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Hechos 10, versículo 1. ¿Qué dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada ¿qué? La italiana. Ahora, nos está hablando de un hombre. ¿De dónde es? ¿Cuál es su nombre? ¿En dónde se elabora su trabajo? Y nos está dando hasta
el nombre de la compañía. ¿Cómo se llama la compañía? Italiana. No es una compañía, no es una empresa, no es una bodega. Es precisamente, ¿qué? Un escuadrón. Hay gente, hay soldados que se llamaban ¿cómo? La italiana. Y cuando usted va a la historia y empieza a escuchar cómo es que eran estos escuadrones de la italiana, hermanos, la cosa era seria. ¿Están aquí? ¿Qué tiene de tarea? ¿Qué tiene de tarea? Buscar la historia de estos italianos. ¿Eh? Y luego nos dice ahora el comportamiento y la forma en cómo era este Cornelio. ¿Qué dice la Biblia? El 2. Piadoso, temeroso. Era piadoso, Temeroso de Dios. temeroso de Dios. No solamente él, Y que hacía sino que toda su casa. O sea, ¿cómo tenía su casa? En orden. Y que hacía, mucha limosna. ¿cuántas? Muchas limosnas al pueblo. Escuche bien eso. Siempre. Y oraba a Dios siempre. El versículo, el capítulo que le sigue, que es el capítulo 11. Chécate el capítulo 11, vamos por partes. Capítulo 11, sigue hablando de quién. Sigue hablando de quién. De Cornelio. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que era de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Refiriéndose a quiénes, a los de la italiana. ¿A quién? A Cornelio. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden. ¿Se da cuenta que en Dios siempre hay un orden? Por orden, ¿qué? Lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. El 7 dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo Por segunda vez. o sea, era terquito Pedro, ¿sí o no? Por segunda vez. Lo que Dios limpió. No lo llames tú. ¿Quién es el que limpia las cosas? Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y porque el que se va al pozo no se quiere ir solo. Aquí se está metiendo una bronca Pedro, por eso está metiendo a estos otros 6. ¿Se dio cuenta? Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, ¿qué le dijo? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Pregunta: ¿cómo era este hombre? Traía mucha limosna. ¿Se parece a alguno de ustedes? Jamás. Ustedes no temen a Dios. Vamos a hablarlo claro, hermanos. Vamos a hablarlo claro. Ustedes le temen más al trabajo, sacar para la renta. Ustedes le temen más el no traer el pago del carro. Ustedes le temen más a eso, porque aquí no los veo ni los martes ni los miércoles. Es más, aquí a cualquiera le puedo dar la llave para que venga y ore, y no hace eso. Déjense de cosas. ¿Eran igual que ustedes? No, hay que hablarle claro. Porque hoy que entramos al 17, 16, al 34, vamos a hablar de los ídolos. Y hoy su ídolo va a caer al piso. ¿Están aquí? Hombre, ¿cómo era? Piadoso. ¿Cómo? Temeroso. Ofrendador. Lloraba siempre. No, o sea, todo el tiempo. Una de las razones
por las que Dios nos salvó, es para usarnos, para que otros escuchen el Evangelio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Dios es el que importa, hermanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Esto es una denominación? ¿Esto se trata de una iglesia? ¿Esto se trata de un pastor, de un evangelista? ¿Esto se trata de quién? De Dios. Entonces, cuando no tenemos esas cosas claras, es por eso que vemos el Evangelio como se nos da la regalada gana. ¿Están aquí? Vámonos rápido. Hermana Edith, ¿qué es el Evangelio? ¿Ah? ¿Qué es el Evangelio? Okay. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que Dios nos enseñó a que sigamos para ser salvos a través Okay. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Dios son las buenas nuevas. Okay. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí qué? ¿Qué es el Evangelio? ¿Ah? Tener temor a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Okay. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Anunciar la palabra. ¿Qué es el Evangelio? Anunciar la palabra. ¿Qué es el Evangelio? 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 Que se encuentra que todos tenemos un común denominador, pero realmente no sabemos hablar, explicar o decir qué es el Evangelio. Desde ahí, precisamente, nuestra vida es como nosotros pensamos. ¿Sí sabes el proverbio, verdad? El que de tal pensamiento, tal a sí mismo es. ¿Sí están aquí? O sea, tenemos muy en poco lo que no creemos. Por eso cuando Jesús se le presenta a Nicodemo, que era un maestro, Nicodemo, eres tu maestro de la ley y no sabes de lo que te estoy hablando. Jesús, es que, o sea, tengo que nacer nuevamente o meterme en el vientre de mi madre y no volver a nacer. Oyes, ¿de verdad eres tu maestro y no sabes esto? ¿Por qué? Porque la ignorancia es el producto de la incredulidad. Usted no cree en lo que no conoce. ¿Están aquí? Y esa es una de las razones del por qué Dios nos salvó. Para hablar, para predicar, para que otros escuchen el Evangelio de Dios. Estos son precisamente, sí, cierto, las buenas nuevas. Pero para que esas buenas nuevas sean conocidas por los hombres, usted tiene que aprender cuáles son las cosas malas por las cuales darles una buena. Tengo dos cosas buenas yo tengo dos cosas, una buena y una mala para usted, digamos, hermano Oralia. ¿Cuál quiere saber primero? ¿La buena o la mala? La mala está completamente de la cabeza a los pies inundada de cáncer. ¿Cómo caería con esas noticias? Como una persona de 5 días en el desierto cae, sin agua. Pero me dijo que eran 2. ¿Cuál sigue? La buena. Mire, la buena es que hay remedio. ¿La buena? Pero le hubiera impactado primero si me pide la buena. Esa es la manera en que nosotros ofrecemos el Evangelio. Y que es un Evangelio castrado, que se vive desde los 80s, 70s. Un evangelio castrado, ¿por qué? Porque va lleno de emocionalismo, va lleno de sentimentalismo, va lleno de cosas que le han agregado a las personas tratando de ayudar al mensaje.
Claro, esas son las buenas nuevas de salvación, de que Dios ofrece precisamente la redención, el perdón de pecados mediante Cristo únicamente al pecador arrepentido que cree únicamente. Aunque entendemos y se ha instruido de la prioridad que tiene el evangelismo, muchas veces, o más bien la mayoría de veces, en lugar de mejorar al evangelizar conforme pasan los años, en lugar de aprovechar más las oportunidades que Dios nos brinda, en lugar de ser más fieles en predicar lo que dice la palabra, en lugar de entender que no todos van a responder igual al evangelio, empeoramos las cosas al evangelizar, y esto es realmente algo trágico. Se empeora todo. ¿Y cómo se ve que empeoramos en esta área? Algunos ejemplos con los que todos estamos familiarizados. Por ejemplo, no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, o quizá alteramos el mensaje del evangelio y no lo presentamos con la pureza que deberíamos, porque quizá nos intimida ciertas personas, porque quizá nos intimida cierta situación, y cuando alguien no cree después de que le presentamos el evangelio y es hostil o indiferente al evangelio, nos decepcionamos y dejamos de esforzarnos por evangelizar, por compartir realmente el evangelio. En resumen, fallamos a la pregunta para ayudarnos precisamente en esta área. Es precisamente la pregunta: ¿cómo podemos mejorar cuando evangelizamos a alguien que no conoce al Señor? Repito la pregunta: ¿cómo podemos mejorar cuando evangelizamos a alguien que no conoce al Señor? Hechos 17 nos ayuda en esta área. Hechos 17, como ustedes recordarán, a partir del versículo 16, comenzamos a estudiar este gran texto la semana pasada y tenemos el privilegio de retomar hoy nuestro estudio. Hechos 17, 6, les recuerdo en lo que llegan ahí que estamos alrededor del año 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero de Pablo. Ya estuvimos con él en Troas, ya estuvimos con él en Filipos, como lo vimos en la primera parte y la segunda parte del capítulo 16. Estuvimos en la primera parte del capítulo 17 en Tesalónica, en Berea, y ahora en Hechos 17, a partir del versículo 16 hasta el final del capítulo, estamos ya en Atenas. Vamos a leer los versículos 16 al 31 de este capítulo 17 para tenerlo fresco en nuestra mente. El texto podemos irnos hasta el 34, ya que realmente ese es el texto entero. Ya para terminar con este texto y seguir al 18. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Estamos ahí? Observen con atención lo que la Biblia dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: ¿qué dijo? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaban estas inscripciones:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da todo? Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su propia vida, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas que han dicho, porque el linaje es suyo, somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, ¿quién? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oímos acerca de esto, ¿no? Otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Le parece? Oramos. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, estamos frente a este texto sagrado en el cual entendemos, comprendemos, Señor, que no es tan difícil de sobrellevarlo. Es aquí que te pedimos, Señor, que apiades de nosotros, que nos dé las capacidades necesarias para entender, comprender, que nos dé, Señor, la gracia de poder ser redarguidos, corregidos, enseñados y sobre todo, Padre, poder compartir estas verdades con otros. Sé tú, Señor, con cada uno, Padre, en esta hermosa tarde. Ayúdanos, Señor, a través de esta trayectoria, pese a mis debilidades, pese a mi incompetencia, sea tu nombre glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Este gran texto, hermanos, como lo hablamos la semana pasada, nos presenta 4 acciones claves. ¿Cuántas? 4 acciones claves que debes de tomar para que evangelices precisamente a un idólatra. 4 acciones claves. Precisamente, en primer lugar, recuerda. 4 acciones claves que debemos de tomar. La primera, ¿cuál es? Recuerda. La segunda, busca. La tercera, predica. Y la cuarta, descansa. Ya vimos la primera, pasando brevemente el versículo 16, y explicamos que recuerda la condición perdida del idólatra. ¿Están aquí? Recuerda la condición perdida del idólatra. Nadie sin Cristo puede reaccionar a los mandatos que da Dios. Nadie sin la capacidad del Espíritu Santo puede caminar conforme a la Escritura y ser obediente. Por eso es que siempre andan buscando cuñas. Ay, bueno, pero yo no soy tan mala como aquella. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque compararnos los unos con los otros es bien fácil. Pero cuando nos comparamos con ese Dios Santo,
Pero cuando hacemos la comparación que tuvo en experiencia Isaías en el capítulo 6, cuando dice que en esa visión, cuando muere el rey, dice que miró a Dios sentado sobre un gran trono blanco. Isaías capítulo 6:1. ¿Qué dice? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un alto trono y sublime, y sus faldas, ¿qué dice? Llenaban. Chécate la santidad de Dios, el 2. Por encima de él había, ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. Chécate la visión, pero vamos al 4. Dice, y de los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de la chequina de Jehová, se llenó de humo, se llenó de su presencia. Entonces dije, ¿qué pasa cuando un hombre, qué pasa cuando un simple mortal, qué pasa cuando un simple pecador tiene un encuentro con Dios? Mira lo que dice. Entonces dije, pobrecito el que está a mi lado, pobrecito de mi familiar, pobrecito del hermano de la hermana. No, ¡ay de mí! ¿Que soy qué? Muerto. ¿Cómo está? ¿Cómo se consideraba? Muerto. ¿Cómo te consideras tú? Muerto. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Hermano, ¿cuál fue la situación cuando él se presenta contra Dios? ¿Cuál fue la situación que hubo? ¿Cuál fue? Julián, ¿cuál fue? Si no estás viendo que hay una situación aquí y que se está presentando frente a Dios, ¿y ahora qué está viendo? Sí, se está presentando él con Jehová y lo tiene enfrente. Pero ¿cuál es la reacción que sucede en Isaías cuando tiene este encuentro, Conchita? A ver, porque le molesta al hermano Félix Oralia cuando te pregunto, ¿cuál era la condición que estás viendo aquí? Le molesta cuando le pregunto mucho a Conchita, y si ya no le haga caso, así que vamos a preguntarle todo a ella. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Se arrepintieron sus pecados. No, deja de eso, está viendo su condición. Aquí no le dieron chance ni de arrepentirse. Estoy viendo mi condición. Estoy viendo a Dios. Mira mi condición. No sirvo para nada. Estoy muerto. Compararnos los unos con los otros es fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero compárate con Dios. Sí, estamos muertos Estoy muerto. ante la presencia de Él. Y pero ¿qué fue lo primero? Lo primero que vio, lo malote que primero vio. Voy a quitar el saco y lo voy a hacer y se lo voy a aventar porque me desesperan. ¿Qué fue lo primero que vio en él que está mal? ¿Ah? La bocota pestosa que se cargaba. Hay un mundo de labios. ¿Usted es bueno o es mala? Me considero buena. La bocota pestosa que se carga, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Tiene la boca pestosa, sí o no? Dígaselo, Oralia. ¿Qué es lo peor que tiene usted? No, y aunque de fondo tiene la boca pestosa de puro pecado. Porque para todo lo que habla es pecado. Si no se quiere hacer ver a alguien más. Siempre su boca lo traiciona. Por la boca muere ¿quién? Y usted también.
Isaías también. Si tengo algo malo y estoy lleno de esta gente, es por la bocota que tienen. Con su boca alaban a Dios, pero en su mente están lejos de Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto amas a Dios? No digan, no les va a caer un rayo. No digan, no voy a venir la desgracia esta semana sobre sus vidas. Por mentirosos, por bocones. Es mejor tener un perfil bajo, hombre, y saber lo que uno es. Yo le decía a una persona esta semana, digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta bola de viejas y viejos, el que uno sea claravidoso, hasta eso les enferma. Y luego esa misma apertura, esa misma transparencia, con eso mismo, son tan mendigos que vienen y le dan a uno en la torre. Muchas de esas cosas ustedes la usan en mi contra para venir a atacarme. Y aunque no digan amén, ¿están aquí o no? ¿Están aquí o no? Y si me atacan a mí, ¿cuántos no te atacan entre ustedes? ¿Y por qué? Y no se trata de ahora, se trata desde siempre. Les dijo Pablo bien claro a los Gálatas: bueno, si tanto se comen, tengan cuidado de no matarse nomás, hombre, cómanse. Y es que a ustedes no les gusta que uno sea claravidoso, hermano, pero chéquese la vida que lleva. Está el piso bien plano, ¿para qué brinca tanto? ¿Están aquí o no? ¿Qué era lo que Isaías está viendo? Primeramente, se vio él su condición, y después de la condición se está apiadando de los otros. Dice, también estos. ¿Estaban todos fregados o no? Acabados. Porque cada vez que venimos a la santidad de Dios, cada vez que venimos realmente vamos a explicar. Cada vez que venimos a ver nuestras realidades y nos preguntamos por qué. Sinceramente, ¿verdad que usted ya sabe por qué? Voltea a ver al que tiene a un lado, dígale, ya no preguntes por qué. Porque la realidad de tu condición, tú ya sabes por qué. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Es que ya sabes por qué. No preguntes por qué a mí. No preguntes. ¿Están aquí? Es que somos sufridos cuando nos conviene. Pero mientras la podemos lograr, la logramos. Somos como ese Isaías, y somos como ese pueblo de Isaías que prácticamente le queremos jugar al vivo con Dios. Y la misma Biblia nos dice que no nos equivoquemos, que de Dios nadie se burla. Dígale al que tiene, búrlate de tu abuela, de Dios no te andes burlando. Porque cuando tú intentas burlarte de Dios, le abres el paso para que Dios te considere y te pueda pasar lo que a Job le pasó. ¿Están aquí? No quiere decir que no te va a pasar lo de Job, pero adelantas el proceso en tu murmuración. Porque estaba por ahí Miriam o María y Aarón dentro de una campaña, de una tienda de campaña, hablando que si nomás al Moisés le hablaba a Dios. Y dice la palabra, pero Jehová los escuchó. ¿Qué tenía mejor Moisés que ellos dos? Nada. Aarón era profeta. La Miriam o la María, esa también era profetisa. ¿Qué los diferenciaba? Los que los diferenciaba, ¿sabes qué? De que Moisés había dejado ¿cómo se llamaba la señora esta, la que le mataron casi los 2 hijos en el desierto? Séfora, casi le matan a sus 2 hijos. Moisés deja a Séfora y se consigue una morenota. Y cuando se consiguió la morena, vienen estos dos. ¿Cuál bandido? Si Dios se lo está permitiendo. Hey, si a ti nomás porque el tiempo no te deja, si no ya te la hubieras cambiado, ¿a poco no?
lo que te estoy diciendo. ¿Quieren que hablemos claro? Nos vamos claro. Se consiguió la morena, y cuando trae la morena, empezó la familia a hablar. ¿Ah? Dios le había dicho algo porque había cambiado a la Séfora por la morena. ¿Le dijo Dios algo? Nada. Pero empezaron de habladores. ¿Y a quién castigó? ¿A Moisés o a los habladores? ¿Qué le pasó a Miriam? ¿Qué le pasó a María? Y Aarón apenas está llenando de lepra y Aarón sale corriendo. Y va y le dice: Moisés, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dios tomó más fuerte la ofensiva que Moisés había cambiado de ruca, o a esos habladores. ¿Cuál era la ofensa más pesada? Por eso cuando cambien la cochita, usted no diga nada, usted no bendiga al hermano, porque usted no sabe qué es lo que pasa. Es que solamente el que le mueve la olla ahí al caldo es que lo que sabe cómo está la cosa adentro. ¿Eh? Sí, porque aquí tienen una carita de yo no hago nada. ¿Están aquí? Entonces tenemos que entender las cosas como son, hermano. Porque a veces catalogamos los pecados como más fuertes, como más acá, como más allá. Y volvemos al tema, porque aquí no estamos saliendo del tema. ¿Cómo era Cornelio? ¿Pero qué pasó? No voy a hacer que usted se le quiera andar de dando al Cornelio y no es salvo. ¿Están aquí? Y estamos entrando. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta de hoy del tema? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo evangelizar a un idólatra? Primeramente tenemos que recordar la condición perdida del idólatra. Obsérvelo, repasando brevemente el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esto es a Timoteo y a Silas, recuerde que se dejaron en Berea de acuerdo con Hechos 17:15. Dice que su espíritu en el 16, ¿qué dicen en el 16? Que su espíritu ¿qué? Se enardecía. En el griego, de esta palabra de enardecerse, su esencia era provocado. ¿A qué fue provocado? Quizás a tristeza, probablemente. Todo esto al ver la idolatría en la que estaban metidos estas gentes. Se enardeció. Es probablemente que quizá no fue que se entristeció, pero que se enojó, que se frustró. Y no nos dice la palabra en realidad, pero por lo que es el contexto, hubo un deseo en Pablo de hacer algo al respecto, ayudar a estos idólatras al ver su condición, a que escucharan el evangelio y vean, él se enardecía. Versículo 16, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa frase, entregada a la idolatría, el griego lo expresa de una forma que es que estaban llenos de ídolos. Pablo está ahí en Atenas, en este centro cultural, académico de Roma, en el centro religioso de Grecia, y él no se deslumbra por pensar. Él no se deslumbra por pensar, hombre, pero aquí estoy en Atenas, en el centro cultural académico del Imperio Romano. ¿Qué historia tiene este lugar? ¿Cuánta religión hay aquí en Grecia? Él no se deslumbra por todos esos espectáculos. Él no se deslumbró por eso, al contrario, él miró todo en términos bíblicos, filtró lo que estaba viviendo a la luz de la palabra de Dios. No se deslumbró por la riqueza cultural histórica de Atenas. No perdió de vista la condición espiritual en la que se encuentra la ciudad, y por ello en el versículo 16 está enardecido. Está irritado, está provocado al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Algo que debemos entender, que así como Pablo cuando está frente a alguien muy sofisticado,
Algo que debemos de entender, que así como Pablo, cuando estamos frente a alguien muy religioso, algo que debemos de entender, así como cuando estamos frente a alguien, como lo estuvo Pablo, alguien como muy culto, que sea, oye, como quieras que sea, muy delicado, muy rico, lo que tú quieras, muy preparado, si no conoce a Cristo, al igual que Atenas, es un simple y pobre idólatra que va camino al infierno y necesita escuchar el evangelio de Dios. No importa cómo sea esa persona. Por eso la primera acción clave que debemos de tomar para evangelizar a una persona, recuerden, idólatra en términos bíblicos, es alguien que tiene ideas y prácticas falsas acerca del Dios verdadero, acerca de quién es Dios y cómo acercarse a Él. Y por lo tanto toda persona sin Cristo es idólatra. Eso lo hemos visto una y otra vez a la luz de Romanos 1:18 al 32 hasta el capítulo 3. Vemos cómo es una persona idólatra que no conoce a Dios, que solamente tiene una idea, que solamente tiene un pensamiento, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Dios no depende de ti ni depende de nadie. Pero al no conocer a Dios, hacemos nuestros altares pensando que quizás es de esa manera. Chécate lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando un predicador no conoce los atributos de Dios, ¿puede dar el mensaje correcto de la palabra? Vamos, un atributo de Dios. Empezamos con Edith. Un atributo de Dios. Un atributo de Dios, hermana María. Misericordioso. Un atributo de Dios, hermana María. Piadoso. Un atributo de Dios. Un atributo de Dios, hermano Berry. Un atributo de Dios. Omnipresente. Un atributo de Dios. Otra vez, un atributo de Dios. Un atributo de Dios, Julián. Un atributo de Dios. Glorioso. No. Majestuoso. Un atributo de Dios. Misericordioso. ¿Ah? Misericordioso. Un atributo de Dios. Un atributo de Dios. Amor. Un atributo de Dios. Justo. Un atributo de Dios. Santidad. Un atributo de Dios. Amoroso. Un atributo de Dios. Un atributo de Dios. Un atributo de Dios. Un atributo de Dios. ¿Se da cuenta que vemos solamente nomás los atributos visibles? Pero estamos ignorantes de los atributos no visibles, sino invisibles. Y un atributo invisible de Dios, de los más importantes, es la seidad de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aceidad de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es la aceidad de Dios? No lo sabe. ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿Ah? No, ¿qué es la aceidad de Dios? ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿Se da cuenta? No conocer esta clase de atributos. Nosotros somos solamente peores que el gusano de Job. La aceidad de Dios es la doctrina de que Dios es autoexistente y absolutamente independiente, existiendo por sí mismo sin depender de nada ni de nadie para su existencia. Esto implica precisamente su eternidad inmutable y la fuente de toda vida. Dios no necesita de nada ni de nadie para su propio ser. Y toda la creación depende de Él para su origen y sustento continuo, pero Él no depende de nada ni de nadie. Entonces aquí sería la pregunta: ¿importa mucho lo que usted haga para Dios? Ay, pero me voy a ir váyase a donde quiera.
Dios no depende de usted. Esta obra no depende de usted. Esta iglesia no depende de usted. Por eso que cree que no vendo el mensaje a nada ni nadie. Se lo hablo claro. Ahí está la puerta, ahí está el elevador para que no se canse. Lárguese. ¿Entiende? Porque la seidad de Dios no depende ni de tus sentimientos, ni de tus pensamientos, ni lo que dejes de ser o hagas. Ay, es que precisamente hoy que no oré fue que pasó esto. Y no te estoy diciendo que no ores. ¿Están aquí? Es un atributo que al no conocerlo, ¿cuántas babosadas no hablan desde los púlpitos? ¿Ah? Imagínense que los predicadores de hoy en este domingo, que fueron cientos de sermones los que hablaron, que buscáramos con la lupa de la seidad de Dios en sus mensajes, ¿estarían equivocados, sí o no? Uno de los atributos invisibles importantes de Dios, ¿cuál es? ¿Y qué significa la seidad? La doctrina que es autoexistencia. Su autoexistencia. ¿Cuál doctrina? Su autoexistencia. Autoexistencia. No depende de nada, no depende de nadie, no depende de tu carácter, que si amaneciste contento, enojado, triste. Ay, es que ya el mundo parece que no rueda. No, el que parece que no ruedas eres tú. Dios sigue adelante, contigo y sin ti. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Entonces la primera acción que se debe tomar para evangelizar a un idólatra es recordar la condición perdida en la que vive. Vamos a empezarlo a verlo de la misma manera, hermano, para toda esta gente idólatra que está caminando sin Dios y sin esperanza, aún dentro de las iglesias. Nunca usted se deslumbre de algo nuevo, ni por lo que pueda parecer de frente, ni por la careta, ni por el disfraz, por así decirlo, o por la apariencia. Recuerde su condición perdida. Hoy en estos días, hoy en el 2025, estamos en noviembre, a punto de cruzar el 2026. Hay algo que sigue creciendo y es la apariencia entre las gentes. Todo el mundo aparenta estar feliz, todo el mundo aparenta estar alegre, todo el mundo está aparentando estar próspero, todo el mundo aparenta tener religión, todo el mundo aparenta tener Dios, pero cuando aparece precisamente la realidad en su día a día, ellos son unos pobres diablos, ellos son unos pobres que no tienen nada cuando no cuentan con Dios. ¿Están aquí? Pueden aparentar sus carros, pueden aparentar su ropa, pueden aparentar su estabilidad económica, pero eso no les da nada. Solamente son unos desventurados. ¿Están aquí? Solamente son unos pobres diablos. Usted tiene que tenerle lástima a esa gente. Usted no tiene que atacarla ni hacerse a la forma del mundo, sino tenerle lástima y predicarle el evangelio al Cristo y al crucificado pero resucitado. ¿Están aquí? Díganle a esos pobres diablos que lo único que tienen son dinero. Es un ídolo. Nunca se deslumbre por lo de afuera. Recuerde siempre su condición, ¿qué? Perdida. En segundo lugar, versículo 17 al 21, y aquí nos quedamos la semana pasada, no solo lo recuerda, sino que en segundo lugar, ¿cuál era la segunda? Busca oportunidades para predicarle al idólatra. Busca oportunidades para predicarle al idólatra. Esto es lo que hizo Pablo en el 16. Lo vemos ahí esperando en Atenas. Y ve a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. No se puede quedar con los brazos cruzados. Y por eso el versículo 17, mira cómo camina. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Y en las plazas cada día con los que concurrían. ¿De qué está discutiendo?
Está hablándoles del evangelio. Lo vamos a ver en un momento. Miren el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que ahorita el estoicismo está creciendo nuevamente, y usted le da like a las mentes positivas, a las mentes empresariales, y mandan sus babosadas. ¿Ah? ¿Pensamiento qué? Estoico, donde usted no conoce Biblia, donde usted no conoce a Dios, y se deja deslumbrar por esa clase de pensamientos. Frases que suenan bonito, pero son huecas. ¿Están aquí? Y uno de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Oye, recuerda que eso es una expresión de menosprecio. Estaban diciendo: este hombre no sabe de qué habla, no sabe de qué habla. ¿Por qué dijeron eso? Dice, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba. ¿Qué les predicaba? Algo novedoso, que sigue siendo novedoso aún por las iglesias de hoy. Algo novedoso. Él les predicaba ¿qué? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aunque lo estaban menospreciando, hermanos, aunque en 1 Corintios 1:18, ¿qué dice 1 Corintios 1:18? Lo tendremos que saber de memoria. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y aquí va la pregunta: ¿qué es eso de poder de Dios? ¿Poder de Dios para qué? ¿Tú tienes el poder de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted tiene el poder de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué es el poder de Dios? La salvación. No hay otro poder, hermano. No hay poder que andar asustando a brujas. No hay poder que andar asustando a esto, aquello. Y que el poder. Y tenemos el poder. Tenemos el poder. ¿De qué estás hablando? El poder que representa la palabra. El poder de Dios es siendo pecadores, perdidos, muertos, sin Dios y sin esperanza. Él tiene el poder para levantar desde las tinieblas, para levantar desde el lodo cenagoso, limpiarnos y ponernos en la roca que es Cristo. Ese es el poder que salva. Amén. ¿Quién tiene el poder de Dios? Amén. ¿Y por qué lo tiene? Pastor, porque le soy sincero. Porque como yo era, solamente Dios es el que puede cambiarme y me ha podido mostrar la salvación. Ni los gritos de mi mamá, ni los golpes de mi papá, ni esto, ni aquello, ni nada me podía cambiar, hasta que Cristo llegó con su poder, me cambió, me restauró y ahora soy salvo. Amén. ¿Están aquí? Amén. Ese es el poder. Ay, no, es que Dios ahí poco a poco nos va a cambiar. No, usted es un mentiroso. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Ay, no, es que voy y vengo y que voy. Vaya hacia el diablo. Eso no es el poder de Dios. Cuando Dios llega, transforma y cambia. Que cuando usted la vuelve a regar, que está en su bendita bondad y misericordia, que usted le permite volver a caer, lo que usted siente solamente la amargura que experimentó Pedro cuando lo traicionó. Señor, yo no quiero volver a ser. No, pero usted ya se le hizo hobby. Usted simplemente es un perdido y una perdida. ¿Están aquí? Eso no es el poder de Dios. El poder de Dios, de la manera en que se mira la salvación, es a través de la perseverancia de los santos, que solamente Dios lo permite. Amén. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Amén. La perseverancia de los santos, la doctrina que no conocen tampoco. La palabra de la cruz era locura para ellos y no se intimidó y siguió predicando. Y como veremos precisamente a lo largo de este gran texto, Pablo era un hombre sumamente preparado, culto, y él pudo haber adoptado el mensaje, pudo haberlo acomodado para que encajara con las expectativas de la retórica griega y la filosofía de la época y haber alterado el contenido, pero no lo hizo. No cambió absolutamente nada. No le acomodó a nada. No les dijo Cristo los ama. No, los mandó a arrepentirse. ¿Se da cuenta? En lo que usted le quiere acomodar siempre a la gente.
Y le quiere decir si estás triste, si todo te ha pasado, si esto, prueba, si quieres, dale la chance. ¿Cuál dale la chance a Dios? ¿De qué estás hablando? ¿Están aquí? Pablo cambió el mensaje. Por eso, en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, 16? ¿Qué dice? No lo busque. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. No saben. No me avergüenzo de qué. Del Evangelio. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Yo no le voy a cambiar nada al Evangelio. Frente a quien esté, frente a filósofos, frente a personas de alto calibre, frente a gobernadores. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio sigue teniendo el mismo poder de aquel tiempo hasta ahora. El poder de la cruz solamente puede redimir los pecados y traer la salvación a las vidas. No hay más. Él usó tacto y fue prudente. Y lo vemos en un momento, sin embargo, no cambió el contenido. A pesar de que lo menospreciaban por predicar el Evangelio, aquí lo vemos en un ejemplo de Pablo, de acuerdo como lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, recuerdan, porque eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí está Pablo, hermanos, él no se intimidó por la élite de lo que viene siendo lo académico. No se intimidó por lo cultural, no se intimidó por lo religioso. Él está predicando la palabra y nos quedamos aquí en el versículo 18 y retomamos precisamente aquí en el 19. Miren lo que dice el 19, dice y tomándole. ¿Qué dice? Y tomándole le trajeron al Arápago diciendo. Ahora, ¿qué es esto del Arápago? El Arápago es un pequeño monte en donde se reunía una corte. La corte llegó a ser llamada el Arápago y esta corte juzgaba casos civiles, esta corte juzgaba casos criminales y al parecer también casos religiosos. El monte se encuentra todavía en la actualidad arriba de la plaza del Ágora. Como lo vemos en el versículo 17, abajo del Partenón, todavía existe ese monte. De hecho, tiene una placa en la actualidad que incluye este pasaje de Hechos 17 en griego. Ahí estaba Pablo, pero observen que en este caso no juzgaron a Pablo, aunque el Arápago, ya dijimos, era una corte que juzgaba casos civiles, criminales y al parecer religiosos. Aquí no lo juzgaron, aquí lo trajeron. Observe para lo que dice al final del 19. ¿Para qué lo trajeron? Podremos saber. ¿Qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? O sea, querían saber. Estos márgaros tenían el hambre por querer saber. O sea, explícanos más de qué estás hablando, de qué estás predicando, qué estás diciendo. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos. ¿Qué? Cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El versículo 21 no da la respuesta. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, ¿qué dice? En ninguna otra cosa se interesa. Esa palabra interesaban se traduce mejor en el término griego, dice pasaban su tiempo. El texto, vean lo que dice, en ninguna otra cosa pasaban su tiempo sino en decir o en oír, ¿qué? Algo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces querían saber lo que Pablo predicaba? ¿Por qué? Por metiches, por curiosos. Oye el curiosismo. ¿Cuál es el curiosismo del momento de hoy? De este tiempo. Raíces hebreas. Ya tengo un curioso que era maestro. ¿Ah? Ahorita al final lo vamos a crucificar. Raíces hebreas, místicas. Y la cábala. Y el Zohar. Y el Talmud. Y las fiestas. Oye, ahorita ese mundo está tan atascado, tan loco.
Yo sé que ustedes no saben nada, ustedes están preocupados en la casa de no sé quién. Pero eso es todo de acuerdo con el versículo 21. Esta curiosidad la vemos en registros históricos. Las ciudades, por eso yo digo, algunos de ustedes son medio de allá de Arápagos, hombre, son bien curiosos y metiches. Lo que no les interesa, todo lo quieren saber. Eso es todo de acuerdo con el versículo 21. Atenas era una ciudad muy, ¿qué dije? Muy curiosa, muy metiche, muy chismosa. La gente que vivía ahí, escuchen esto, la gente que vivía ahí 4 siglos antes de lo que vemos aquí, por ejemplo, el orador Demóstenes escribió que los atenienses preguntaban cuáles eran las últimas noticias en un día en el que Felipe de Macedonia pedía obras y no palabras. Así quedó registrado. Les encantaba, alrededor del mismo tiempo de Demóstenes, un político ateniense llamado Cleón. Dijo que los atenienses era el mejor pueblo para ser engañado por algo nuevo que se decía. Eran ingenuos, eran curiosos. Pablo estuvo en Atenas, en esta ciudad, con una curiosidad intensa, y no se quedó con los brazos cruzados al ver la idolatría de la ciudad. Buscó y aprovechó oportunidades para evangelizarlos conforme Dios le dio esa oportunidad. Recuerden en este punto, hermanos, que usted también, que todas las personas que le rodean, que no conocen a Cristo, es un idólatra que va camino al infierno. Así como los atenienses, los ciudadanos de Atenas, en ese entonces, cuando estaba Pablo, que por cierto, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer cuando veas, precisamente, qué vas a hacer tú cuando veas, por ejemplo, a tu vecino inmerso en la idolatría? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces como los caballos que no miran nada? Miras que tienen sus altares. Tienen sus altares. De San Judas, de la Virgen, ¿de quién más? Altares y no haces nada. Eres partícipe. Pero ya le dije, no, eres partícipe. Porque donde está un altar, se supone que está una deidad. Y donde está una deidad de esas, eso se supone que gobiernan ahí. Entonces, si esa deidad, si ese altar, si ese muñeco, si esa muñeca está ahí, yo no tengo por qué estar ahí. Pero participas. ¿Están aquí? Ojo, porque eso lo estaba leyendo y tú estás tremendo, hermanos. Ojo, que no vaya a ver yo una, ¿cómo se llama? La que ponen en las puertas. Donde lo mire, con esa le va a dar. Una herradura. O que ponen una hierba así verde. Con esa les voy a dar. Con esa tienes que darle. No puede haber altares a nada ni a nadie. Porque donde hay un altar hay una deidad. Y donde hay una deidad hay una autoridad. Ahí no habita el Señor. Ojo. Si la trae en la cartera, sáquele, rómpele, tírala. No, pero es que me la dio mi mamá, que no sé. No, váyase al diablo, si es su mamá, y tírela, rómpala. A usted lo único que lo cubre es el gran soberano Dios. El que es dueño de la tierra, del cielo y de todas partes. El que hace lo que a él le place con su vida. ¿Están aquí? Y no tenemos que renegar, ¿o sí? Oye, pero es que mi vecino es muy sofisticado. Pero es que mi vecino es un ejecutivo de una empresa y trae un buen auto y su familia está en orden y demás. Bueno, ahí puede que esté su ídolo. Muy probablemente puede ser su coche, puede ser su pensión, puede ser su patrimonio, su estatus, su cuenta de banco, diferentes clases de ídolos. Pero tú tienes que hacer una defensa del evangelio y hablarle con claridad las cosas. ¿Están aquí? Recuerde, cualquier cosa o persona que pongas antes que Dios es un ídolo. Aquello para lo que vives, aquello que estás dispuesto a tener, aun si esto implica pecar, eso es un ídolo. Tú no eres de Dios. Voltea al que tienes uno más, pégale al que está enfrente, pégale al que está atrás, dile, tú tienes tus ídolos, rompe con ellos.
Rompe con tus ídolos. Rompe con tus ídolos. No es digno de mí. Si aquel ama más a su papá, a su mamá, a su hijo, es más, no es digno de mí aquel que ame más su propia vida que a mí. ¿Están aquí? Ídolos, ídolos, ídolos. Todo lo que te separa de Dios son ídolos. Ay, no, pero usted sabe bien que yo cumplo primero con mi familia. Ay, si el diablo se hizo familia, hombre. Porque el día que está en los aprietos, el día que está en el hueco, el día que está en el pozo, ¿a quién acude? A su familia, a sus hijos que ni lo pelan, que ni la pelan, que ni lo quieren, que ni la quieren. ¿Ah? ¿A quién acudes? ¿A quién acudes? Y que esto suene, porque quizá tengo solamente esta oportunidad antes de que se lo lleve la que no lo trajo. Mejor se lo hablo claro, ¿o no? ¿Ah? Ah, va a cumplir primero con su familia. Váyase a leerlo a su familia. Nomás que de bajada lo miro. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí o no? Sí, aquí está. Eso los hace cómplices de todo lo que están oyendo. Puede ser cristiano y aún así caemos en idolatría. No por nada Pablo les dijo a los Colosenses 3:5, Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Hagan qué? Morir. Haced morir pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué les dice? Fornicación. Voltea que tienes un lado, estás en fornicación. Ese es tu ídolo, no tienes a Dios. Díselo. Dígaselo bien frente. Voltea para atrás, hábleselo, dígaselo. Fornicación. El fornicario, fornicaria. Usted no tiene a Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y usted pensó que porque trae un muchacho. No. Sus fornicaciones, donde las cosas que pone antes que a Dios. Hagan morir pues en vosotros fornicación, impureza. ¿Qué es lo contrario del impuro? ¿Ah? ¿De lo impuro qué es? Pureza. No piensa mal de nadie. Porque ya Cristo lo cambió y se supone que el otro lo cambió. Y si no el otro, si el otro quiere transear, que transee. A mí me libro de esa mente. Es puro. ¿Pasiones qué? Desordenadas. Malos deseos. Y ahí viene la buena. Ávaros. ¿Qué es lo que más buscan en este país, ávaros? Dice que eso es idolatría. Eso es directamente que un qué? Un santo. Ávaros. Ávaras. Eso es idolatría. ¿Y qué trae esa idolatría? El 6 nos da la respuesta. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Son hijos sí o no? ¿Pero qué? Desobedientes. ¿Y cómo les va? ¿Era necesario que les fuera así? Avaricia. Dígale que tiene una denuncia sábado. Lo que ya Dios te dio también, hombre. Ni más ni menos. Ya los ricos están contados. Quédate claro antes de que se te derrumbe el reino. Quédate claro antes que se te derrumbe todo. ¡Ey! El que tenga oídos oiga. Tenían que hacer morir la avaricia, que es idolatría, y eran verdaderos creyentes. Lo dice en el capítulo 1, versículo 9, porque eran verdaderos creyentes, eran hijos. Capítulo 1, 9, mira lo que dice. ¿Qué dice? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de ¿qué? ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Ponga su mano ahí en su cabeza. Dígale, Señor, dame la habilidad de conocerte. Dame oídos para oírte. Y un corazón para hacer lo que amas. En el nombre de Jesús. ¿Qué dice? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Fíjate lo que dice el día, está hermoso. Para que andes como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Mira lo que dice el 11. Fortaleciéndonos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Ey, cuando aparece el día malo, esto es lo que te da cuidado. Se va a cumplir el Salmo 23 en tu vida. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Pero antes de eso tienes que hacer morir la avaricia. No, pero es que Dios no prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero esas son promesas como estas condicionadas. Para que esto se cumpla, está llena de condiciones. Primero, quitas la avaricia y luego te liberas. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Es que a Dios se le entrega todo o nada. Ya estamos por acabar. Dios los había perdonado, pero ese es un ídolo que ellos que quieren tener, y aún eso implica violar la palabra de Dios. Ese es un ídolo, y ese es tu estilo de vida. Ese es un ídolo que Dios te lo va a tumbar y te va a lastimar, pero de la misma manera te va a sanar. No era necesidad que pasaras por ahí. Puede ser cosas que no son tan pecaminosas, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser un patrimonio, son cosas buenas, ¿no es cierto? En sí no son pecaminosas siempre y cuando tengas una perspectiva bíblica al respecto, una actitud bíblica frente a esas cosas. No vivas para ello, pero otra vez, a alguien que no conoce a Cristo vive como un estilo de vida eso, aferrándose a la idolatría. Puede vivir para su trabajo, puede vivir para su familia, puede vivir para lo que quieras, aún cosas que en sí no son pecados, quizá digamos desenfrenados o pecados inmorales, pero otra vez el Señor dijo: buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, para que todo lo demás vengas por sí solo. Primero, ¿qué es? Primero, ¿qué es? Dios. Segundo, Dios. Y tercero, Dios. Esa mentira de que primero Dios, luego mi familia, luego no. Si no está Dios en los 3, 4 puntos que tienes, de nada sirve hacer lo que quieras. Dice el Salmo: en vano vela la guardia si el Señor no está ahí. En vano lo edifica si el Señor no está para construir. ¿Están aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí. Veamos la idolatría desde otro ángulo para recordarte la condición idólatra en la que viven aquellos que están sin Cristo. Y también, si profesas a Cristo, en esta tarde te examines para asegurarte que realmente conoces a Dios. Vamos por un momento, Mateo 16. Les recuerdo, viendo la idolatría desde otro ángulo. Mateo 16, el Señor está aquí a meses de ir a la cruz. Y recuerden lo que dice Mateo 16, 24, una lección muy importante a sus discípulos. Porque Pedro dice ahí en el versículo 23, está poniendo la mira en las cosas de aquí, no en las de Dios. Está actuando como un instrumento de Satanás, porque no quiere que Cristo vaya a la cruz. Y Pedro está poniendo en la mente las cosas de los hombres. Mateo 16, 23. Les recuerdo una lección que ya les había dado. Mira lo que dice. 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: bueno, Satanás o Hasatán es todo aquello que se está revelando para la voluntad del Padre. Todo aquello que se revela hasta desde una misma buena intención. ¿Qué intención mala tenía? ¿Qué intención mala tenía Pedro cuando se le atravesó a Jesús? No, espérame, te van a matar. No vayas. Te van a hacer el daño, te van a hacer mal. ¿Y esa buena intención cómo la vio Jesús? Una oposición al propósito.
Hay cosas que se van a poner al propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Pero como siempre andas con la mente bien trabada, ¿están aquí? Pero como siempre traes cosas anticipadas antes que a Dios. No solamente aquí están los discípulos, sino otras personas que probablemente no sean salvas. Y les dice en el 24, mira lo que dice el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, y esa voz sigue siendo eco en nuestra tarde. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay una condición que tienen que hacer: negarse a sí mismo, tomar su cruz. Puedes decir, pero eso ya es para un nivel de élite de discípulos. Eso es solo para los misioneros, eso es solo para los pastores, eso es solo para los que, como dicen muchos erróneamente, han hecho de Jesús su Salvador. Pero no, hermanos. Esto es un llamado a la salvación elemental. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, perderá. Y todo el que pierda su vida, ¿sabes de qué está hablando? ¿Qué es lo que vas a perder? Tus planes, tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Todo eso se desmorona cuando la soberanía de Dios está frente a ti. Ahí no vale nada de eso. No, pero Dios quiere vernos bien. Ese es el cuento que te has comido y que te quieres vivir. Ese es tu problema, no es mío. Yo aquí estoy para hablarte la verdad. El que de parte de Dios le permite abrir los oídos, ese es de Dios. Pero todo el que quiera. Es más, les voy a dar 2 minutos para que lo apunten y toda la semana lo tengan en su bolsillo aquí. Escuche bien, se les van a dar cosas donde van a tener que enfrentar la verdad de quiénes son realmente. Puede ser mañana, martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Puede ser el mismo domingo en la mañana que entra. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de él, o sea, todo aquel que quite uno sus deseos, sus anhelos, su cosa de estar cómodo. Que cómodo es estar a las 3, 4 de la tarde dormido, ¿sí o no? 3, 4 de la tarde, perdón, 3, 4 de la mañana dormido, ¿sí o no? Y peor ahorita cuando se acerca el frío, más cobijadito estás, ¿no? No, si aquí hay personas que tienen hasta una línea que a tales horas me duermo. A tales horas como. A tales horas hago muy metódicos, para todos son metódicos, pero no para la vida espiritual realmente que deben de tener. ¿Y ahora en 3 veces como Daniel? Y dice 3 veces, porque en realidad a las horas que ya se estaban señaladas en el tiempo de Daniel, precisamente estaba todo el día orando. ¿Ya tienen una vida de oración sin cesar? ¿O están más ocupados en sus deleites, en sus deseos, en sus anhelos, o sea, ¿en qué están puestos? ¿Qué iban a escribir? ¿Qué iban a tener para esta semana? Díctemelo, porque no los oigo. 1, 2, 3. Porque todo el que quiera salvar su vida, perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Levante su mano, vamos. ¿De ese lado nadie? ¿Nadie está dispuesto? ¿No están dispuestas? Porque esa manita es la que le van a mochar, Al otro domingo va a estar aquí con una sola mano, adorando, con un solo pie. Hermanos, van a estar viendo por video, porque quizá no lleguen. O quizá, como dice el texto, derrumbados pero no destruidos. ¿Están aquí?
Hermano, esto es serio, hermano. Hermano, esto es serio. Y es lo que tenemos que enfrentar en el día de hoy. Pero esta gente, ¿cómo tenía el mensaje? Por en poco. Esta gente tenía el mensaje en poco. Todo el que pierda por causa de mí la hallará. El versículo 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara? ¿Qué es el versículo que sigue? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Hey, ¿quién está dispuesto a cambiar incluso toda su vida aquí en Estados Unidos? Estar en su país, pero con Dios. Cuidado con el que diga amén, Hermano, esto apenas empieza. Y usted va a tener que realmente afirmarse con Dios. Y usted va a tener que seguir adelante. Aquí yo no soy el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es la palabra. Aquí hay hombres y mujeres capacitadas para si acaso yo no voy a estar aquí la otra semana, ya esté alguien aquí por esto. Aquí no se tiene que cumplir eso que es que hirieron al pastor y las ovejas se dispersaron. No. Porque aquí vamos por las ovejas. ¿Están aquí? Porque aquí está el pastor de pastores, que es Jesús. El cual no nos deja, el cual está dispuesto y fue y dio su vida por nosotros. ¿Están aquí? Se entregó todo. La idolatría, hermanos. Versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguir, si alguien quiere ser cristiano, recuerda, quiere decir pequeño Cristo. Jesús está hablando y dice, si alguno quiere venir después de mí, si alguno quiere ser salvo, como lo vemos precisamente en el versículo 25 y 26, tiene que hacer tres cosas. Número uno, niéguese a sí mismo. En el griego, esa palabra, ¿qué se quiere decir? Adiós tu orgullo. Adiós tus deseos, adiós tus metas. Te rehusas a asociarte contigo mismo y eso es negarte a ti mismo. No es el verdadero evangelio, el evangelio falso de la autoestima, que Dios quiere que tengas una buena imagen de ti mismo. No, Señor, Dios quiere de ti mismo que deshagas de una vez por todas tu orgullo y que te rindas a Él. Tienes que estar dispuesto a morir. Ser cristiano, en primer lugar, es negarte a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a dejar todo: altar, tus deseos, tus metas, tus anhelos. Y número 2, dispuesto, si es que el Señor lo quiere. Y número 3, sí, seguirlo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este es un llamado a dejar cualquier cosa para lo que vives, tus deseos, y estar dispuesto a rendir tu vida? Esta es otra manera de ver el arrepentimiento: dejar todo pecado, todo aquello para lo que has vivido, y te vuelvas por una fe arrepentida, una fe sumisa, total de todo. Quiere la prioridad absoluta de tu vida. Es aquí donde nosotros tenemos que responder realmente al evangelio de la manera correcta. Damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias a Dios, a todos los que estuvieron precisamente conectados en ella. Estamos desde la iglesia de Ebenezer Irving. Sean bendecidos todos.